Muy buenas tardes. Estamos hoy aquí reunidas con la licenciada Frida Magnolia Pérez Gutiérrez, asesora sindical del Sindicato Solidaridad Obrera de Trabajadores de la Baja California. Gracias por estar aquí, Frida. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Nos podrías hablar un poquito de tu currículum? Buenas tardes. Gracias por la presentación. Soy la licenciada Frida Pérez. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, de la licenciatura en Derecho. Laboré en Gobierno del Estado, en el área de Departamento de Colectivo, en la Junta de Conciliación y Arbitraje con sede en Tijuana. Fui postulante, abogada postulante en las ramas del derecho laboral, civil y constitucional, asesora empresarial en el ámbito patronal y actualmente en el ámbito colectivo soy asesor sindical. Muchas gracias, Frida, y gracias por el apoyo y el tiempo. Vamos a empezar con la primera pregunta. Frida, como asesora sindical, ¿encuentras algún beneficio en la nueva reforma laboral en el tema sindical? Sí, aunque también tiene sus pros y sus contras. Previamente, antes de contestarte esa pregunta, se ha generado mucho revuelo en tanto qué originó la reforma laboral. Nos vamos a remontar que principalmente son presiones internacionales para poder ratificar el convenio del TEMEC, que es México, Estados Unidos y Canadá. Había una presión política internacional, también por el Tratado Internacional Transpacífico, debido a que en México hay una competencia desigual o no es proporcional al salario mínimo. Nueva Zelanda manifestaba que México tiene una mano de obra muy baja, lo cual deja en desventaja a otros países y por ende muchos inversionistas o empresas establecen sus fuentes de trabajo en México y que no había una libertad sindical. Por ende, solamente había contratos de protección, es decir, sindicatos blancos, sindicatos de papel, donde solamente el contrato colectivo lo conoce tanto el patrón, el sindicato y lo guardan, ¿no? Y queda registrado en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, los trabajadores no sabían nada. Entonces, debido a que se pudiera aprobar esa ratificación, se presentó una queja en la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, en el cual es por eso que se ratifica el convenio del 98. El convenio del 98 de la OIT fue ratificado el 28 de septiembre del 2018, al año pasado. Sin embargo, ese convenio se firmó desde 1949, pero no lo había ratificado el Senado. Pero quieren mostrar como de que había una gran importancia de los trabajadores, aunque nos preocupamos porque a los trabajadores se les cumpla con sus prestaciones y que haya una libertad sindical. Entonces lo que se genera es todo este movimiento. Debido a las presiones internacionales es que se hace esta modificación. Principalmente la reforma laboral se desprende dando cumplimiento al convenio del 98, que de hecho entra en vigor ya el 23 de noviembre del presente año, y considero que sí va a haber un beneficio porque van a erradicarse los sindicatos blancos, los sindicatos de papel, y vamos a subsistir los sindicatos reales, los sindicatos donde implementamos la libertad sindical, la representación real, y obviamente va a haber una armonía, tanto los patrones como los trabajadores, por ende el sindicato. Entonces va a ser una relación, yo los manejo como un matrimonio, en el cual los trabajadores podrán elegir libremente su sindicato, van a estar bien representados y no va a haber ninguna violación a los derechos humanos ni a la libertad sindical. Ok, entonces consideras que con la nueva reforma el sindicato es ya más visible, como más palpable. Así es, ya nos van a dar esa pauta de poder tener esa participación real con los trabajadores y principalmente con la empresa. Que la empresa no imponga al sindicato, sino que los trabajadores libremente, de forma secreta, voto personal, no esas elecciones a mano alzada, que llegan a una empresa y dicen, fulanito va a ser su representante y todos levantan la mano que sí, y donde pobre que no levantes la mano porque entonces te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces sí, efectivamente va a haber un beneficio. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el beneficio de que el procedimiento del ámbito colectivo se llevara a cabo del Centro de Conciliación y Arbitraje al Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical? Okay. Sinceramente, las juntas de conciliación y arbitraje tienen una carga inmensa de trabajo, ¿no? No se cuenta con el capital humano para poder cumplir con los términos que es.
Y aún así se trata de hacer todo lo posible, ¿no? Entonces, al momento de que gracias a las reformas se va a mudar la impartición de justicia en el ámbito individual, se hace la creación de los tribunales laborales, interviene el Poder Judicial de la Federación, en donde ya van a estar los tribunales que conocerán el ámbito individual. Sin embargo, previo a presentación de su demanda, los trabajadores deberán de agotar la conciliación, es decir, la implementación de los medios alternos de solución de conflictos, a través de asistir, girando un citatorio, en el Centro de Conciliación, el Centro Federal, perdón, de Conciliación y Registro Sindical. Estos centros van a conocer el ámbito individual y también van a llevar a cabo la celebración de los contratos individuales de trabajo, contratos colectivos, la revisión de los contratos, los reglamentos interiores de trabajo, la integración de las comisiones mixtas y registro sindical. Es decir, que se va a distribuir la carga de trabajo. Lo individual lo van a conocer los tribunales laborales y el ámbito colectivo y de implementación de medios alternos el nuevo centro. Entonces considero que va a haber un beneficio. Espero que se pueda impartir la justicia pronta y expedita que contempla nuestra Constitución. Muy bien, entonces estarían como especializándose en ese ámbito. Siguiente pregunta sería, ¿cómo se vincula la celebración del contrato colectivo o contrato ley con el principio de democracia sindical? Ok, con la reforma laboral se modifica también cuestiones de unos principios del procedimiento, tanto para emplazamiento a huelga, como para la firma de un contrato colectivo inicial, como ya existe un contrato colectivo y se hacen las revisiones. Entonces, ya los trabajadores se van a beneficiar porque ya van a conocer su contenido. El sindicato deberá de acreditar que cuenta con la representación real de los trabajadores con una constancia de representación. Es decir, se va a convocar a votación, los sindicatos se tienen que estar dados de alta en el portal de la Secretaría del Trabajo, se van a expedir las boletas y el padrón real de los trabajadores, los cuales van a votar y van a decir, sí, yo reconozco al sindicato fulanito de tal como mi sindicato, reconozco que es mi delegado sindical, él es mi secretario general, y habrá también la legitimación de contratos colectivos, donde los trabajadores deberán de conocer el contenido real del contrato, ¿no? Las cláusulas, si hay un beneficio real de los trabajadores y que siempre esté cumpliendo con la Ley Federal del Trabajo, y todavía si hay beneficios adicionales, pues mucho mejor. Entonces va a haber un gran beneficio porque los trabajadores van a conocer cuáles van a ser sus derechos y bajo qué circunstancias están obligando el contrato colectivo. ¿Consideras beneficioso que haya entonces este procedimiento de votación democrática dentro del sindicato? Sí, porque no va a haber, te mencionaba, no va a haber una imposición. También tanto nuestros líderes sindicales, debido a que los agremiados van a poder elegir a su representante, tanto se menciona de forma personal, directa, libre y secreta. No va a estar sometidos a que puedan estar coaccionados de que si no votas por mí, entonces te quedas sin trabajo o puedan verse afectados. Entonces está muy bien que lo hagan así. Muy bien, ahí me contestaste entonces la siguiente pregunta. Entonces podríamos decir que si un empleado no se siente a gusto con el sindicato o no siente que se le esté representando, se puede realizar algún tipo de procedimiento conforme a quién, si yo no me siento a gusto con mi sindicato. Ok, te comento, el trabajador puede agremiarse, así se le dice, es decir, pertenecer a una asociación sindical, a un gremio colectivo de forma libre. Yo decido agremiarme al sindicato, ¿no? Y cuando yo tengo la cantidad de agremiados que trabajan, que laboran como parte de la plantilla de una empresa, es cuando la ley contempla que yo tenga mínimo un 30% de representación de los trabajadores. ¿Para qué? Para que yo como sindicato pueda promover la búsqueda de una firma de contrato colectivo. La ley contempla que pueden existir varios sindicatos dentro de una misma planta, dentro de una misma fuente. Por ende, a eso va con tu respuesta. Si yo considero que como trabajador mi sindicato no está cumpliendo con lo que es mi idea o la ideología o los principios y el objeto que rige esa organización sindical, tengo la libertad de renunciar y salirme. ¿Qué se hace? Se promueve una baja, una solicitud de baja, y el sindicato, por cuestiones internas de procedimiento, todos los sindicatos deben de convocar sus asambleas, ya sea ordinarias o extraordinarias, y se hace las actualizaciones, tanto altas de miembros
que se vayan a agremiar como las bajas de los miembros que ya no son activos. Entonces, por eso se implementa la libertad. No significa que yo porque me haya agremiado a un sindicato, toda mi vida voy a estar en ese sindicato. Tengo la libertad de poder renunciar. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con un contrato colectivo? Ok. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 30, establece, de la nueva ley, establece que la patronal, si la empresa, se desglosan todas las obligaciones patronales, pero en esa fracción dice que el patrón tiene la obligación de que si existe un contrato colectivo de trabajo, deberá de exhibirlo. Deberá de exhibirlo dentro de un término de 15 días, posterior a su revisión, o bien, si se está celebrando un nuevo contrato colectivo. ¿Qué va con esto? Hay empresas que dicen, es que yo no ocupo tener un sindicato. Es que no se trata de que tu patrón necesites o no un sindicato. Si yo en una empresa tengo 100 trabajadores y está la libertad sindical, esos trabajadores de forma voluntaria decidieron agremiarse a un sindicato. Yo tengo varios trabajadores agremiados conmigo y les digo, pues ¿cuántos tengo? No, pues tengo 35 trabajadores. Ok, de empresa fulanita de tal, ¿no? Patitos verdes, SASB. Ah, ok. La ley contempla que yo, conteniendo el mínimo de 30%, puedo solicitar la firma de contrato. La empresa no me va a decir, no, es que no quiero firmar un contrato contigo. No. Yo reúno con los requisitos. Entonces, no es opcional. Si no reúno con el porcentaje, entonces no puedo celebrar la firma del contrato colectivo. Pero debo de reunir con los... Ya no es opcional. Muchas empresas lo que buscaban antes de la reforma es deslindarse de cualquier relación colectiva. Decía sindicato, sinónimo a huelga, destrucción, paro de labores, extorsiones. No. Es tratar de quitar ese chip erróneo que tienen las empresas. Pero es lamentable reconocer que sí ha habido sindicatos que se han manejado así, en los cuales se dedican a extorsionar y no van con los fines reales del sindicalismo. Podríamos decir entonces que tú ves al sindicato como un apoyo al patrón en cuestiones administrativas que tengan que ver con relación al empleado. Lo que considero que son los fines del sindicato es, el sindicato al interactuar con sus trabajadores van a conocer sus necesidades. Si hay un incumplimiento por parte de la empresa, voy a citar un ejemplo, hago un paréntesis. Hay un trabajador que es muy comprometido con la empresa, su hora de entrada es a las 7 de la mañana, pero él está desde las 6:45, ya checó y él ya está en el área de trabajo. Si le piden apoyo de horario de tiempo extra, acepta. Y todo va muy bien, ¿no? Dicen, no, este trabajador tiene la camiseta al 100, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, cambian al jefe de línea. El jefe de línea tiene una modalidad del tono que habla a veces muy golpeado o tiene aires de grandeza y te empieza a hostigar, ¿no? Que muchos trabajadores dicen, es que me traen de encargo, ¿no? Que no, es que yo no le caigo bien al patrón. No, él no es tu patrón, jerárquicamente es tu jefe inmediato. El patrón ni te hace, ¿no? Tal vez dice, lo ubica porque es un buen elemento, ¿no? Pero él no te trae en la mira ni nada por el estilo. Y llega un día X y el jefe inmediato lo regaña, ¿no? O le llama la atención por X circunstancia. Y se enojó porque andaba sensible el trabajador, porque trae las cuestiones de sus problemas personales, X circunstancia. Simplemente no le gustó el modo. Vienen y alegan que los despidieron de forma injustificada. Cuando concilias, en realidad lo despidieron, ¿no? Ni siquiera lo despidieron, simplemente le llamó la atención. ¿Qué voy con esto? La mayoría de las demandas son por media pasión, sentimientos. Entonces, hay que ser completamente fríos. No hay que poner en medio los sentimientos, no es que me vio feo, es que yo creo que le caigo mal, no. Aclarando e implementando medios alternos de solución de conflictos, te das cuenta que nada serán cuestiones personales. Nosotros como sindicato, al conocer a nuestros trabajadores, que son nuestros agremiados, vamos a detectar qué trabajadores son líderes positivos o líderes negativos. Es decir, hay trabajadores que lamentablemente nada más van por empresa en empresa, recaban los datos y van y demandan, porque si lo ven como una forma fácil. Hay trabajadores que son completamente entregados y no se les hace un reconocimiento. ¿Qué busca el sindicato? Al conocer nuestra plantilla de trabajadores, de nuestros agremiados, otorgarles beneficios, estímulos, que ellos se sientan motivados, que si hay alguna inconformidad, poder no llegar a la demanda, implementar. ¿Sabes qué? Nos acercamos. ¿Sabes qué? Estos trabajadores manifiestan que tu patrón no les has pagado el tiempo extra. Pues, ¿qué pasó? El patrón dice, no, ¿sabes qué? Es que tuve un inconveniente, pero en el banco no se ve reflejado, X cosa, ¿no?
Ah, ok. Entonces te das cuenta, o sea, es una forma de poder conciliar. Nosotros como sindicato no vamos a llegar a parar y bloquear las empresas, no para nada, sino que nosotros nos vean como una opción de que se puede implementar un diálogo, ustedes mismos van a saber qué trabajadores tenemos y mantener esa armonía. Siempre es lo que se busca. ¿Por qué? Es un efecto espejo. Si la empresa está bien, van a crecer, entonces van a ocupar más empleados, más trabajadores. Nosotros mismos, como nuestros agremiados, vamos a poder proporcionarte, si abres nuevas vacantes, mira aquí tengo supervisor, mira aquí nosotros tenemos más trabajadores. Entonces, mis agremiados se van a ver beneficiados. Al tener más trabajo, su estilo de vida también va a mejorar y nosotros vamos a estar en armonía. Entonces, son los alcances. No se trata de destruirnos, sino de hacer un equipo. Muy bien. ¿Qué repercusiones trae aparejada esta reforma para el sector obrero? La repercusión, al sector no considero que haya una repercusión ni una afectación, sino más bien como un beneficio, porque los trabajadores van a conocer a sus líderes y no van a ser impuestos. No se va a tratar de que la empresa tenga un sindicato de papel, un sindicato blanco que solamente me está protegiendo y no estoy cumpliendo con las prestaciones. Y ni digas nada porque nadie te va a escuchar, ¿no? No va a haber ese coaccionamiento en la voluntad, sino que ellos mismos van a saber quién los representa. ¿Y ya? Muy bien. ¿Considera prudente que el trabajador pueda solicitar que no se le genere este descuento sindical? Ok. La ley menciona cuáles son los descuentos que se pueden hacer de la nómina. Y también la modificación manifiesta la ley que el trabajador deberá solicitarlo por escrito dentro de un término de un mes, el que no se les haga descuentos de la cuota sindical. Si bien es cierto, se puede hacer el cobro directamente de los trabajadores agremiados, es una nómina, pero si él decide que no se haga, el mismo trabajador puede hacer la aportación directa al sindicato, conforme a los principios del estatuto en los cuales se rige el sindicato. Entonces no habría ninguna afectación si el trabajador solicita, ¿sabes qué, patrón? No me descuentes los 10 pesos, 5 pesos que son de cuota sindical. Mejor yo prefiero ir y entregarla directamente para hacer la aportación de la cuota al sindicato. No hay ningún inconveniente. ¿Cuáles son esos usos que se les dan a la cuota sindical como sindicato? Ok, hay beneficios, hay apoyos que se le brindan a los trabajadores, ya sea apoyos útiles escolares, impulso en el ámbito deportivo, hacemos equipos, torneos, impulsar el arte, la cultura, becas promedio, apoyos en cuestión académica, si un trabajador tiene ahí una cuestión, un problema, nosotros podamos apoyarlo, ¿no? Entonces, esas cuestiones recreativas, principalmente. ¿Se vería afectado a algún trabajador en ese sentido de no tener este tipo de beneficios si no realiza la cuota o la aportación? No tendría que haber esa afectación, pero te reitero, cada sindicato bajo sus estatutos, es decir, pues, su reglamento, conforme a sus principios, cómo se conformaron, pues yo considero que es sentido común, ¿no? Si yo hago una aportación porque sé que nos vamos a beneficiar todos, voy a solicitar el beneficio pero no va a dar nada, no, ahí cada sindicato se va a regular. Y además no creas que son cantidades exorbitantes, son cantidades mínimas que yo creo que a veces hasta gastas más en un chicle, un mazapán, que lo que en realidad es la aportación sindical, ¿no? Porque es importante la libertad sindical y de asociación. Como te mencioné en anteriores preguntas, la respuesta es porque los trabajadores conocen su sindicato, saben quién los representa, pueden elegir libremente quién sí y quién no los va a representar. Y no solamente representar, sino es su voz. Quiénes es lo que se conoce a veces como logro sindical, ¿no? Supongamos que en lugar del pago de aguinaldo, que sean 15 días, que marca la ley, se obtiene como logro sindical que la empresa dé 17, ¿no? Ya son 2 días más de aguinaldo, y entonces, es un logro sindical. Entonces, los trabajadores deberán de saber quiénes son sus representantes y de forma libre elegir quiénes sí y quiénes no. ¿Por qué? Si hay un líder sindical o su asociación no está velando por sus intereses y respetando sus derechos, sinceramente yo como trabajador ya no me estás representando. Ya no quiero que me representes, elijo quien sí está velando por mí.
Ah, ¿existe dentro de lo que es la organización sindical este procedimiento de transparencia para lo de decir, se trabaja con tanto de cuota sindical, esto es lo que hemos reunido, esto es lo que tenemos, el agremiado tiene derecho a saber? Hay rendición y transparencia de cuentas, claro, la misma ley lo contempla. Debe de haber una transparencia, es decir, si entran 10 pesos, aquí están los 10 pesos y en qué se gastan los 10 pesos. Sí, siempre hay rendición de cuentas y transparencia. Y finalmente, ¿cuál es tu punto de vista o tu opinión sobre la presente reforma? Bueno, cierta forma sí va a haber económicamente cierta repercusión a veces a los patrones, porque había quienes se rehusaban a tener esos beneficios, ¿no? A tener un sindicato. Entonces, hay empresas, no voy a generalizarlo, hay patrones en los cuales no cumplían de forma general con las prestaciones, ¿no? Entonces, como no cumplían con lo que marcaba la ley, había omisiones, era como que soy un fantasma, ¿no? No tengo reglamento interior de trabajo, no implemento las comisiones mixtas, la norma 035 que entró en vigor el 23 de octubre, donde habla sobre aspectos psicosociales de los trabajadores, donde ustedes como recursos humanos deberán de focalizar y detectar qué trabajadores tienen esos trastornos, también identificar en qué áreas de trabajo generan o detonan más estrés, y no solamente en el ámbito del trabajo, sino también los traumas que ya uno trae cargando, que puedan repercutir. Por ejemplo, un trabajador en una obra de construcción, nosotros traemos varios sectores de la construcción, y está en el 7º piso con el arnés, está trepado y anda el fierrero, está ahí de volada trabajando, y ve como un compañero cae, porque no, por cuestiones de seguridad no colocó bien su arnés, cae y ve cómo se atraviesa y cae en una varilla. ¿Tú crees que el trabajador va a volver a querer subirse ahí? ¿Por qué no? Porque ay, no me va a pasar como Pancracio que se cayó. Y no, va a tener un pavor. Él va a estar trabajando y decir, a ver en qué momento se fue mi arnés. ¿Tú crees que él va a hacer el trabajo de calidad? No, ya hay una afectación. Y todos los demás, no hombre, yo por que me suban al 7º, 8º, 9º, yo no me subo. Y si me suben yo renuncio. Pero claro, voy a ir a decir que me corrieron, ¿no? Entonces, es detectar. Si llega a pasar esa desgracia, bueno, ese lamentable accidente, es la Comisión de Seguridad y Higiene, pues, ¿sabes qué? Pancracio se cayó, porque del procedimiento de la A, B, C, D, fallamos en el D. Pero ya se reforzó, compraron mejores arneses y todo. Entonces ya Juanito, que vio que Pancracio se cayó, ya va a decir, ah, bueno, está bien, ya tengo esa seguridad. ¿Me explico? ¿Qué se busca con esta norma? No es solamente cumplir con la Comisión de Seguridad y Higiene, sino que el trabajador también se sienta protegido y se sienta respaldado. Entonces, todo eso conlleva un gasto. ¿Por qué? También se tienen que apoyar en el área médica y psicológica. Y hay empresas que no lo quieren hacer. Porque entre menos gasten es mucho mejor. No. O sea, es cumplirle con lo que les corresponde a los trabajadores, implementarlos también ustedes como fortalecer los recursos humanos. Entonces, esas tal vez serían algunas repercusiones o aspectos negativos en los cuales la reforma podría afectar. Pero de forma genérica, considero que tanto en procedimiento en el ámbito individual como en el ámbito colectivo se va a optimizar recursos, va a generar una reducción de gastos, porque nos cuesta a todos como ciudadanos la impartición de justicia, y anhelo que no sea una utopía y que de verdad sea la impartición de justicia sea pronta y expedita. Muchas gracias, licenciada Frida, por nada, por esta entrevista.